nuestro corazón ese acto de fraternidad para todos. Y en nombre de la Federación Teosófica Interamericana y de todos los hermanos de habla hispana, le damos la bienvenida al hermano Gaspar Torres y a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta mañana, o esta tarde o esta noche. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Cuando le dije a Gaspar que hablara, si podía darnos la oportunidad de hablar, dijo, pues mira, tengo el 14 de febrero y no sabíamos que era esa fecha porque estábamos envueltos en trabajo y coordinación del trabajo. Y le digo, ¿por qué no nos habla de Budi? Dice, perfecto, porque a él le gusta siempre que le digan el tema. ¿Y por qué no nos habla de Budi? Y él dijo, perfecto, yo tengo libre el 14 de febrero. ¡Wow! Después fue que analizamos, qué bien vamos a tener esta bella oportunidad de conocer un poquito cuál es esa actividad y esa actividad secreta que es tan nutritiva, que es tan tierna, que es tan hermosa. Conocer un poco qué es Budi en cada uno de nosotros. Así es que con estas palabras recibimos al hermano Gaspar Torres y a todos ustedes, que sé que esta charla nos va a llegar al corazón de cada uno. En nombre de la Federación Teosófica y de todos los hermanos de habla hispana, muy bienvenido Gaspar, muy bienvenidos todos. Gracias. Gracias a ti y a todos los hermanos que están presentes igualmente. Y que a través del corazón esperemos que podamos de verdad sentir la unidad más allá de toda la distancia física, porque lo físico es lo más mayábico, es lo más aparente y por tanto lo que más lejano está de la realidad. La realidad es esta unidad y Budi es lo que tenemos que llegar a poder manifestar en nuestro ser externo, nuestro ser que se manifiesta a través de este cuerpo y a través de la personalidad, para que podamos ir avanzando a que no sea la personalidad la única expresión de nuestra manifestación física, sino que Budi la puede iluminar, que Budi la pueda transformar, que Budi la pueda acelerar en su desarrollo hacia lo que de verdad tenemos que expresar en este plano. Aún a través de cuerpos físicos, ya sean los actuales, ya sean los que por sacrificio tejen los grandes adeptos para seguir protegiendo la humanidad y no disfrutar del descanso que ya merecen cuando completan su evolución. Nos vamos a basar en comentar con ustedes una serie de enseñanzas, casi todas sacadas de los libros del doctor Ika Taimni. El doctor Ika Taimni, cuando se fue dando a conocer, primero y ante todo, como director de la Escuela de la Sabiduría de Adyar, en la que lo nombró el señor N. Sri Ram. Y hay una fotografía que le ha dado la vuelta al mundo de los dos, el señor Sri Ram y el señor Taimni, saliendo del Blavatsky Bungalow en Adyar, quizás cuando los mismos días de su inauguración como director de la Escuela de la Sabiduría, que como ustedes recordarán, si no lo saben, pues lo van a tener ahora para poderlo recordar, fue elevada al rango que tuvo desde entonces y que sigue teniendo en reuniones anuales durante noviembre, diciembre, enero, febrero, a veces más, a veces menos, por el señor Jinarayadasa, cuando ya la señora Annie Besant no podía dirigir
la verdadera capacidad aquella que ella tuvo desde la muerte de Olcott hasta su muerte en el año 1933, 20 de septiembre del 33. Aunque ya en su último año o 2 años ella estuvo casi en cama, pero Jinarayadasa le dio el nombre de la Escuela de la Sabiduría. Se eligió este edificio tan bello al lado del Gran Baniano, donde Annie Besant era donde acostumbraba a dar sus charlas. El Baniano fue afectado por las tantas personas que se reunían en su sombra, y entonces se decidió que este Blavatsky Bungalow fuera el centro de esta enseñanza de la Escuela de la Sabiduría. Después de la muerte del señor Jinarayadasa, Sri Ram, como presidente internacional, estuvo al frente de la escuela, pero entonces ya en sus últimos años nombra al doctor Taimni, que también fue su sucesor en la escuela esotérica. Y el doctor Taimni le dio un giro enorme, no solo a la escuela de la sabiduría, a las enseñanzas que empezó a volcar en sus libros al tener tiempo, al retirarse de profesor de química de la Universidad de Allahabad. Para nosotros, Taimni sigue siendo una inspiración extraordinaria y es quien más hemos basado los pensamientos que vamos a compartir con ustedes para tratar de acercarnos, para tratar de penetrar algo del profundo misterio de este principio. Y por ello hay una leve referencia a un tema que HPB nos da en el 5º tomo de la Doctrina Secreta, y que en el estudio reciente que hicimos de ese 5º tomo surgió, pero que no es posible, como dijéramos, abordarlo en su integridad porque le llevaría mucho tiempo. Pero de todas maneras se lo vamos a marcar y le invitamos a que ustedes también lo tomen. El intelecto, que es lo que nosotros usamos en nuestra constitución personal, solo puede ocuparse de aspectos separados de cada idea. Y lo hacemos preferentemente a través de la mente concreta, que en sí lo que analiza son pensamientos. Su función es analítica. La mente nuestra, funcionando en nuestro cerebro actualmente, en su estado de desarrollo, es eminentemente analítica. Y analítica no de las ideas. Las ideas son más abstractas. La mayoría de nosotros no alcanzamos a la idea con la mente concreta. La idea es función de la mente superior y en especial de Buddhi, en el caso de realidades espirituales. Y el fusionar estos aspectos separados y captar hasta cierto límite aquella realidad de la que son imágenes fragmentarias las ideas. Es decir, ya esto es una cadena difícil de nosotros poder no solo hacernos conscientes de ella, sino de poder llegar a esa realidad espiritual, porque Buddhi no está a nuestro alcance. Buddhi representa todavía algo más allá de lo que nuestra personalidad puede llegar a tomar, a usar. Ahí radica la dificultad grande de poder ir sutilizando lo que los sentidos nos muestran, que son vibraciones de este plano, analizarlas y componerlas en un pensamiento y hacer que ese pensamiento pueda alcanzar su origen de idea
El pensamiento no es nada más que una concreción de ideas, pero la realidad espiritual detrás de la idea no se puede alcanzar con la personalidad y ni aún con la mente abstracta que funcione en algunos sentidos en nuestro cerebro, pero que plenamente no es del cerebro, su funcionamiento, la verdadera idea. Y eso se sabe que, por ejemplo, las matemáticas, que son las que más nos facilitan ascender hacia la idea de lo que originan las distintas combinaciones, primero aritméticas, después algebraica, después matemática superior, si alcanzamos a tener esa capacidad o hemos alcanzado esos estudios, nos lleva a que siempre encontremos un no más allá, algo que parece que se detiene. Y es porque estamos circunscritos a las vibraciones que el cerebro recibe a través de los 5 sentidos, a poderlas analizar y componer en un pensamiento primero concreto, pero después, repito, según vayamos haciendo el esfuerzo, un poco más abstracto, pero su realidad espiritual está mucho más allá de nuestro alcance actual. El intelecto no nos puede dar la percepción de las verdades que buscamos. Y eso sí es lo primero que tenemos que comprender. Es quizás nuestra primera comprensión. Esto puede solamente venir de la luz de Buddhi, pero el intelecto sí nos puede preparar el terreno para el logro de tal percepción, reuniendo material intelectual esencial y trabajándolo con gran concentración y seriedad. Es decir, hemos dejado la palabra concentración que usó el doctor Taini en esta fuente de lo que tomamos. Tenemos toda la bibliografía para los que la deseen, para guiarles si quieren hacer la búsqueda. Y con gusto la compartimos. Y trabajándolo con gran concentración, nos dice el doctor Taini, pero más bien es con gran atención, diría Krishnamurti. Krishnamurti hizo un estudio muy profundo de la diferencia entre atención y concentración, porque la concentración trata de eliminar todo lo que en esos momentos creemos que nos estorba. Pero la mejor disposición sería el tratar de atender plenamente, y no hay que hacer ningún esfuerzo para eliminar nada. Si la atención como dijéramos, la logramos asimilar en su verdadera esencia, la atención se hace amplísima, no tiene que eliminar nada, sino que queda eliminado por añadidura lo que estorbaría esa atención. La concentración, al hacerla desde nuestro nivel inferior de comprensión, lo hacemos, esta es otra idea, eso no tiene nada que ver, tratando de desechar cosas y de concentrarnos, de ponernos en un punto. Tiene su razón de ser, tiene su valor, pero si más bien nos dedicamos, porque es una dedicación, a atender algo que de verdad nos inspira, que de verdad nos mueve, que de verdad no entendemos y queremos comprender, la actitud parece nada más que lo que estoy diciendo, diferencias de palabras, y sin embargo son diferencias de actitud
y de comprensión que esa actitud nos trae. Claro, la seriedad y propósito tienen que estar presentes. Si no tenemos una seria, vamos a decir, consideración del valor de lo que estamos haciendo, y no tenemos un propósito, el propósito de conocernos a nosotros mismos, que es el que ya sí el teósofo tiene que establecer como dirección, pues nunca vamos a encontrar las verdades espirituales o realidades espirituales ocultas tras las ideas. Ya esta actitud es totalmente diferente del común de la humanidad y del común de nuestras propias vidas antes de conocer estas leyes que la teosofía nos va enseñando. Nuestra personalidad se ha ido formando con todo el bagaje que traemos de encarnaciones anteriores, más las inclinaciones kármicas o deudas kármicas o residuos kármicos que los lipicas ponen en nuestra personalidad para nosotros encarnar. La relación entre el primero y segundo logos se verá reflejada en los dos principios superiores en el hombre, su Atma y su Buddhi. Este es un conocimiento de cosmogonía que por primera vez se planteó en el budismo esotérico en un nivel más básico y después en la doctrina secreta por HPB. Cuando en la doctrina secreta nosotros vamos a estos dos logos cósmicos, estamos en la formación de un universo, estamos refiriéndonos, a la formación del universo. El primer logos trae la ideación cósmica desde la seidad absoluta. Como dijéramos, lo entrega, lo manifiesta como plan de evolución para ese gran Manvantara que va a comenzar. Y el segundo logo es el que lo puede desenvolver. El primero se restituye a la seidad. No puede permanecer manifestado. Ahora, estos dos logos están reflejados en el ser humano, que es microcosmos del macrocosmos, como Atma, el primer logos, como Buddhi, el segundo. Luego, de aquí, nos viene el que se nos explique. Atma es el regente interno, pero restituido al inmanifestado. Y Buddhi es el agente manifestado mediante el cual la voluntad de Atma encuentra expresión en los planos espirituales. Que es la voluntad de nuestro espíritu, de nuestro Atman. Y del Atman universal, como es natural. Atman no se divide. La vida verdadera no se divide. Estos principios nunca los podemos olvidar. Aunque las apariencias del mundo exterior nos diga que este mundo está dividido, aunque la materia pueda ser analizada y dividida, aunque se llega hasta el átomo, y por eso Demócrito y los griegos consideraron que era la última división de la materia, todo eso es mayábico, nos enseña el ocultismo oriental. Y lo ha comprobado la ciencia del siglo XX y a lo que va del XXI, porque logró demostrar lo que en ocultismo HPB y los maestros afirmaron tanto en sus cartas como en la doctrina secreta HPB, pero escrita bajo la dirección de ellos, de que todo sigue siendo divisible hasta lo que llamamos ese espacio que aparece como dividido durante la manifestación, pero que permanece en su homogeneidad tras
el telón de esa aparente diferenciación que es infinita. Como infinito es el espacio y como infinito sigue siendo durante todo el pralaya, en que su homogeneidad es lo único que se puede concebir de él. El Atma, en el caso de la individualidad, es lo inmanifestado en el nivel humano y por tanto permanece oculto y actúa mediante Buddhi y puede reflejarse también en manas, siendo Buddhi la real inteligencia. Y esto también es lo que nosotros tenemos que considerar. Buddhi es la verdadera inteligencia. No es nuestro cerebro y nuestra mente la inteligencia. Ella es, como si dijéramos, el reflejo, ese telón de Buddhi. Y sin Buddhi detrás de manos, de nuestra mente, de nuestro cerebro, no podríamos verdaderamente actuar como actuamos. No seríamos todavía un ser humano completo. Recuerden que en la tercera raza se completa nuestra humanidad actual cuando los Manasaputras despiertan a la inteligencia que se refleja desde ese entonces en nuestros cerebros como mente, como intelecto. Los científicos saben que este mundo físico es solo un conjunto de vibraciones o ondas. Y lo acabo de comprobar tanto la teoría de la relatividad, la teoría de la física cuántica, de los cuantos, etcétera. Pero, sin embargo, los científicos en general, no, las excepciones confirman la regla, lo toman como la realidad a estas vibraciones, a estas ondas, porque sus intelectos no están iluminados por la verdadera inteligencia que solo reside en la facultad que llamamos Buddhi. Y este es el reto que también tenemos los que teóricamente aceptamos que existe algo más, que este mundo no es la realidad, pero que en la práctica seguimos dependiendo de manas, dependiendo del intelecto y queremos que el intelecto aumente, se llene. Si no vaciamos el intelecto, si no vaciamos nuestra mente, jamás Buddhi va a poder asomarse. Y por ello, jamás seremos verdaderamente inteligentes en nuestra manifestación a través de nuestras personalidades. Para conocer la naturaleza de una experiencia, lo señalamos como lo señala también el doctor Taini, es necesario recordar que la persistencia o sostenimiento de cualquier fenómeno mental no es posible a menos que la mente esté adherida a lo que se crea por la facultad de Buddhi, el poder de percepción. Es decir, si hay un poder de percepción en nosotros, porque Buddhi está detrás, pero no acabamos de cultivarlo para que cumpla su función totalmente inteligente. Esta adhesión esencial de la conciencia es la que conecta el sujeto con el objeto y produce experiencia en todos los casos. Esto también tenemos que irlo asimilando, porque seguimos contentos con nuestro intelecto si lo cultivamos, nos sentimos más inteligentes que los que no han cultivado el intelecto, y eso no es así.
El poder de percepción es buddhi, pero hay que penetrar en toda su capacidad y poderes para que ese poder de percepción sea cada vez más profundo, para que esa experiencia tenga mayor significado. ¿A qué se debe que la gente que hace mal uso del poder, de su poder personal, pierde gradualmente la conciencia de este hecho? Es decir, se van endureciendo, insensibilizando, y generalmente lo usa cada vez peor. Nos responde Tiny a que las acciones malas de cualquier clase, física, emocional o mental, los tres aspectos de la personalidad, nublan velozmente a buddhi. Cada vez que nos equivocamos o cada vez que decidimos por lo exterior, aunque algo a veces en el corazón, en la conciencia nos diga no lo hagas, cada vez oímos menos. Mientras menos caso le hacemos, más buddhi queda apagado. A eso la gran mayoría de la humanidad nos hemos desgraciadamente acostumbrado. Y la facultad espiritual del discernimiento, pues, deja de funcionar cada vez más en los que nos entregamos nada más que al intelecto. Y ese buddhi es la única facultad espiritual y su discernimiento que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la crisis en la que gran parte del género humano está hoy atrapada. Nos hemos autoatrapado y la mayoría está muy contenta si ha podido cultivar un gran intelecto, si su personalidad es, como dijéramos, aceptada, o aun cuando no sea aceptada, nos va siendo indiferente por la falta de discernimiento entre bien y mal, entre el discernimiento de buddhi y el empecinamiento del intelecto, que siempre es empecinado. Solo cuando los vehículos han quedado adecuadamente purificados, armonizados, y bajo el control del yo superior, la facultad espiritual de buddhi comenzará a irradiar la mente. Y Atma podrá funcionar por medio de los vehículos en los planos inferiores. Esta es la ley estudiada desde el punto de vista teosófico y desde el punto de vista de la constitución humana, que en la práctica no acabamos nosotros de tomar en nuestras manos para que buddhi, que es el que está manifestado o es manifestable en nosotros como agente, pueda dar paso a que el regente que está inmanifestado, el verdadero espíritu en nosotros está inmanifestado. Pero recuerden que toda nuestra constitución vehicular procede de ese Atman a través de un solo hilo del sutra, hilo, que penetra toda nuestra constitución y llega al físico. Luego está envuelta en buddhi, Atma, pero no lo usamos mientras no purifiquemos estos vehículos. Y nuestra incapacidad de decidir entre bien y mal, entre lo correcto y lo incorrecto, nuestra ceguera intelectual que nos hace ser vanidosos, pretenciosos y sobre todo narcisistas. Yo soy el que sé, los demás no saben. Yo soy el que decido, los demás no pueden decidir. Y eso es una forma de narcisismo que se hace enfermizo en los seres sedientos de poder, en los seres que se envilecen en crueldades, en indiferencia hacia el dolor ajeno,
en egoísmo. Por ello, la ley nos dice, si no purificas todos tus vehículos y los armonizas, porque pueden estar hasta cierto punto purificados, pero tienen que estar integrados, armonizados, Buddhi y por tanto Atma, no pueden iluminarlos, no pueden rectificar la vida de nada ni de nadie. Pero cuando Buddhi, que ya se expresa como un vehículo, no un vehículo como los nuestros, no tiene forma, y aún el cuerpo causal se le dice que es arropa. Buddhi es más misterioso todavía, más, vamos a decir, difuso para nosotros. Pero cuando Buddhi empieza a funcionar, porque los vehículos inferiores están purificados y armonizados, su principio empieza, porque está en todo, como su Tratma, empieza a iluminar. Y lo primero que ilumina es, como es natural, el intelecto. Pero ese intelecto tiene que ser moldeable, tiene que ser iluminable, tiene que ser un intelecto con aspiración hacia lo espiritual. Y entonces cuando él se desarrolla esa capacidad búdica de expresarse porque los vehículos inferiores están purificados, armonizados, preparados, comienza a influir de modo definido sobre la mente, sobre nuestro intelecto. Nace, es un nacimiento. Por ello la primera gran iniciación, que es el completar este proceso en un nivel iniciático interno de conocerse uno a sí mismo, nace el divino impulso que anuncia el despertar de la naturaleza espiritual. Ya la persona no busca nada material porque sabe que es perecedero, sabe que es mortal, comprende, y esa comprensión ya es búdica, que es inútil buscar algo permanente en el mundo exterior, y el ansia, el anhelo de lo permanente, de lo inmortal, lo hace atraer a esa influencia de la verdadera inteligencia. El individuo comienza a interrogar la vida desde este punto de vista, que es eterno, que es transitorio, que es fugaz, que es duradero. Y las preguntas básicas de la existencia. ¿Soy íntegramente mortal como mi cuerpo físico? ¿Como mis deseos que nacen y mueren, aunque se reproduzcan? Pero que ningún deseo permanece igual. Pero si el ser humano se va dando cuenta de que algo superior no solo está en su corazón como anhelo, sino como una certeza profunda que vamos descubriendo, si tiene que ser así, toda la vida no puede ser transitoria y lógica, si todo el mundo tiene anhelo de eternidad en el corazón, si lo dejamos hablar. Nadie se satisface con cesar de ser, ni nadie lo concibe en lo más profundo de su corazón. Y ese es Buddhi, ya. Eso es que estamos preparados porque nos hemos purificado lo suficiente. Pero la purificación y armonía es previa. Y entonces, cuando vamos despertando así espiritualmente, nos damos cuenta de lo que no concebíamos ni sentíamos mientras estábamos dormidos espiritualmente. Es un cambio. Ese despertar viene en algunos a través
directamente de una experiencia a través de algo en el corazón, pero siempre está en relación con el corazón, que es el centro de Buddhi en nuestro cuerpo físico y por tanto de todo lo espiritual. Lo que realmente limita el que expresemos nuestra vida real no son nuestros hábitos físicos o mentales, sino la ausencia de viveka, ya el discernimiento espiritual. Porque hablábamos de discernimiento, pero ese discernimiento se va espiritualizando según nosotros lo vayamos llevando a su verdadero sentido. El viveka espiritual es la verdadera distinción interna entre lo permanente, lo eterno, la realidad y lo aparente, lo transitorio, lo mortal. Mientras Viveka no nace, no nos damos cuenta de cómo ellos nos dominan, los hábitos físicos o mentales, y de nuestra esclavitud a ellos. Estamos esclavos. Y tenemos que ser humildes y decir, yo soy esclavo de este cuerpo, yo soy esclavo de sus deseos, yo soy esclavo de un gusto transitorio, yo soy esclavo de un alimento que me hace daño y me indigesta, yo soy esclavo de un cigarro, de un alcohol, de una pasión innoble. Y hay que redimirse de toda esclavitud. Y Buddhi lo permite a través de Viveka. Cuando se ha desarrollado un alto grado de devoción, uno de los instrumentos de Buddhi, depende mucho, como es natural, de la naturaleza de cada cual, pero la devoción es el verdadero amor proveniente de Buddhi que inunda nuestro cuerpo emocional, lavando lo impuro de la personalidad, eliminando su tosquedad. Porque no es que haya que volverse más duro, porque emocionalmente somos débiles, porque emocionalmente somos esclavos, sino lo que hay es que limpiar. Y la misma expresión emocional que nos inclinaba hacia algo que estaba afuera, a un deseo, se descubre como una devoción interna que nos eleva a nuestro propio ser. Y es la misma fuerza. No hay que luchar contra lo que ahora somos esclavos. Hay que descubrir que estamos, como si dijéramos, en dirección contraria. Si nosotros miramos adentro, el deseo se convierte en voluntad. Si nosotros sabemos abrirnos a limpiar nuestro cuerpo interno, descubrimos que lo que aparecía como deseo esclavo era una voluntad espiritual de ser libres, que es todo lo contrario. De esta manera, con esta actitud de búsqueda, de preguntarnos y contestarnos nosotros mismos dentro de nosotros mismos, nuestro cuerpo causal crece en parte por los impulsos que de esta personalidad reflexiva que busca conocerse a sí misma, que busca contestarse sus preguntas, va creciendo. Empezamos a hacer el antakarana a través de
el enlace de nuestra mente superior con esta mente que es capaz de expresar ideas, pero Buddhi vierte cada vez más energías y se reciben en ese cuerpo causal y se reciben aún en el cerebro y en la personalidad, porque se va integrando, se va uniendo lo que antes estaba aparentemente separado, pero era que no poníamos atención a ello, pero que sigue siendo el ser integral que somos. Y esos son pasos definidos que empiezan en purificación y todo lo demás viene por añadidura. La determinación de ser puros, de ser nobles y por tanto de ser amorosos. Porque es imposible que esa pureza no traiga el amor. Es imposible que esa pureza no nos lleve a la unidad. El desarrollo espiritual entonces se acelera y en unas pocas vidas se puede autorrealizar, realizar por nosotros mismos un gran avance para el adeptado, la meta de la evolución humana. Ese es lo que llamamos nosotros ser un adepto, un ser que se libera de la rueda de nacimientos y muertes. Y el enlace clave es que a través de la purificación, Buddhi empieza a iluminar el intelecto primero, las emociones a la vez o hasta antes, de acuerdo al carácter de la persona, intelectual, devocional. La persona que no cultiva el intelecto por, al menos en esta encarnación, por determinadas causas, pero se purifica por anhelo de ser bueno, por anhelo de solucionar su esclavitud. Y ahí hay una mezcla ya con el intelecto porque es una comprensión de que somos esclavos del cuerpo inferior y de sus expresiones inferiores. Pero descubrimos que no era deseo. Descubrimos a través de la devoción que es un anhelo de la voluntad de hacer el bien, de hacer lo correcto, de poder ser útil a los demás. Todo esto se va integrando en distintos aspectos en los que el predominio, claro, ningún ser es igual a otro. Nuestra expresión siempre va a ser única. La vida de cada uno de nosotros siempre va a ser indiferente, totalmente distinta de todas las demás que nos acompañan. Pero somos unos con todo y somos duros en el todo. El verdadero comienzo del desarrollo espiritual se inicia en Buddhi, por lo que debemos comprender el papel que este principio desempeña en nuestra vida. Es distinto lo que podemos percibir de Buddhi en este plano a la realidad de su expresión en su propio plano. Y esta es otra de las enseñanzas básicas. Buddhi puede ser confundido con una premonición, con una intuición de algo que no sabíamos, pero que después creemos saber, pero hay que someter todo a la prueba de su efectividad. Buddhi jamás se equivoca. Y una intuición jamás es falsa. Pero lo que a veces viene como una corazonada es algo del subconsciente intelectual y podemos fracasar. Y el ser humano tiene que estar muy, muy atento. Por eso, volvemos al punto. Aunque no seamos de la línea intelectual y seamos de la línea devocional, debemos de poner atención creciente
a lo que efectivamente sucede, si tuvimos como una premonición o una intuición, y si de verdad se hace, tenemos que siempre tratar de distinguir la nota clave de ese estado en que eso desciende a nuestra conciencia cerebral y que nunca falla. Cuando estudiamos las manifestaciones de Buddhi en la conciencia física, lo que podemos estudiar son apenas los tenues reflejos de una radiación indescriptible, los débiles ecos de una música divina que tiene su fuente en las partes internas y más hondas de nuestro ser. Ahí es donde tenemos que empezar a discernir si es íntimo, hondo, o si es una idea tan fugaz o tan externa como las otras del intelecto. Buddhi es una facultad. Aquí viene ahora hemos ofrecido, como dijeron, cómo hasta cierto punto es fácil poder percibir las primeras insinuaciones o las primeras irradiaciones de Buddhi por purificación. Pero ya como facultad, ya como una parte integral de nuestro ser manifestado y como funcionamiento prevaleciente y después total de nuestra inteligencia, que va a ir por arriba de todo lo intelectual, va a tener, sí, una gran dificultad. Es multifuncional. Por ello, en el libro de Renovación de sí mismo, que Tiny explica sus funciones, hay 2 capítulos sobre las funciones, o uno por lo menos totalmente dedicado, pero creo que son 2, que nosotros vamos a tener que vamos a decir, intelectualmente estudiar, comprender muchas cosas, pero tratarlas de comprender más profundamente, de que estas funciones no son fáciles de distinguir aún en el nivel intelectual, y mucho más en los niveles internos, ya cuando nosotros tratemos de usar a Buddhi constantemente en nuestras vidas. Como no es una facultad simple como muchos creemos o hemos creído, que no han profundizado en los problemas de la conciencia, y nosotros somos parte de los que no hemos llegado a la conciencia. Esto también es importante, que vayamos acostumbrándonos a buscar más, no lo que pensamos, sino lo que nuestra conciencia. Hay algo más profundo en nosotros. Tenemos que ir aprendiendo, y aún esa conciencia se va haciendo cada vez más consciente cuando se le pone la S delante de la C. Esto parecen cosas de la ortografía, y lo son, pero tenemos que llegar a distinguirlos como 3 niveles diferentes de comprensión. Nuestro intelecto, nada más basado en la mente. Tenemos que ir internamente profundizando a la conciencia, y después tener la atención consciente con la S, que es todavía más profunda. Todo eso tiene que ser, como si dijéramos, realizado, porque esto es una autorrealización. Nadie nos la va a dar. No es buscando una devoción exclusivamente en un Dios o en un Cristo o en un Krishna o en un Buda. Eso puede valer mucho para inspirarnos amor, pero la realización de ese amor tiene que ser total para que la unidad se complete. Es decir, este proceso capacita a la conciencia para funcionar de muchas maneras que aquí abajo, en los campos de la mente, parecen como diferentes entre sí. Son las funciones de las que hablábamos.
existen diferentes modos de manifestación, o sea, funciones de Buddhi, que también se desarrollan una tras otra durante el curso de la evolución superior. Y hay que llegarlas a distinguir en ciertos aspectos, si somos de la línea intelectual, o hay que, como decíamos, sentirlas muy profundamente en el corazón, si somos de la línea del amor y de la devoción de Buddhi y de la devoción mística, que ya todavía otras palabras, pero niveles cada vez más hondos. Y ahora vamos a hacer la referencia que les decíamos recientemente, los que estudian con nosotros en el grupo de lunes a viernes de la doctrina secreta, no el compendio que estamos empezando, sino el que llevamos ya no estamos en el quinto, llegamos al sexto, por segunda vez en Skype desde el año 2012. Ahora hemos llegado 2 veces a este sexto tomo. Claro, empezamos un grupo chiquito, ahora es un grupo mediano. Pues HPB se refiere a uno de los textos más antiguos de la India, como el Bhagavad Gita, el Uttara Gita y el Anujita. Y entonces ella analiza, no es posible analizarlo aquí porque en uno de nuestros estudios nos llevó casi de las 2 horas, las alegorías contenidas en el Anujita, que nos alertan, es decir, que nos avisan, que nos ponen en guardia. Y esto lo dejamos aquí nada más como un dato informativo acerca del enorme misterio de Buddhi y también de sus peligros de usarlo sin la debida preparación cuando vamos ya a las funciones y la trascendencia previa de la personalidad, sobre todo de la mente personal, de la vanidad mental, de la vanidad de la persona, de su autosuficiencia, etcétera, antes de adentrarnos en las funciones más altas de Buddhi. Es la precaución. Buddhi tiene funciones muy altas, pero que hay que estar totalmente, como dijéramos, convencidos de que hemos trascendido la personalidad. Con ciertos defectos personales, aunque la hayamos purificado, los vehículos, etcétera, etcétera, estamos en peligro. Buddhi, como todo lo que tiene el gran poder de la vida una, que nos transmite desde alma, no se puede uno aventurar a entrar en esas funciones superiores si no hemos vencido totalmente la personalidad. Y oiga, y obviamente eso es una llamada de advertencia de HPB en la doctrina secreta, que aunque no podemos aquí completar ni tratar, no estamos en ese aspecto preparados para incluirlo en una charla como esta, también, pero que ustedes lo sepan. Resumiendo, ella nos dice que al lenguaje, instrumento de la mente inmutable, debemos la satisfacción de los deseos. Mientras no paremos a voluntad el parloteo de la mente, como le llamaba Krishnajit, nosotros no podemos aventurarnos en las funciones más altas de Buddhi. Y hay que tomar esa precaución. Lo tenemos que dejar ahí, no podemos seguir adelante. A menos que Buddhi nos ilumine la mente inferior, no podremos comprenderla. Cuando Buddhi las presenta al morador interno, la individualidad puede comprenderla. Pero la personalidad ya tiene que estar sumisa totalmente y sin ninguno de los defectos que pueda quedar a pesar de la purificación de los vehículos. Fíjense, siempre el vehículo tiene que estar puro, pero la conciencia que funciona en la personalidad tiene que ser la que domina y tiene que estar iluminada por Buddhi y entonces ir penetrando las funciones más abstrusas y místicas que Buddhi tiene para el ser humano. La mente sola no puede comprender nada. Solo Buddhi
es quien comprende. La mente nada más que informa y da, como si dijéramos, conocimientos, pero nunca sabiduría. La sabiduría es única. Ahora, la función que, ¿cómo se llama? Primera, que nos marca Taimi, es que la inteligencia tiene que funcionar por Buddhi y tenemos que velar que ese funcionamiento no sea viciado por la mente intelectual, que está cargada de hechos y palabras. Buddhi no recarga ni con hechos ni con palabras, sino con inteligencia. El intelecto tiene su origen en la mente sola, mientras que la inteligencia surge de Buddhi y supera a lo mental. Y hay que estar atentos a eso y cómo ella rectifica a la mente. En etapas más avanzadas, Buddhi cumple la función de viveka misma, es decir, el discernimiento espiritual, el ABC, es decir, las 3 primeras letras de la vida espiritual. Para vivir lo espiritual hay que usar mucha inteligencia, mientras que el intelecto puede ser un estorbo. Es por eso que Krishnaji insistía, hay que vaciar la mente. Una mente repleta no puede contener más nada, ya está llena. Entonces nosotros no tenemos que estar constantemente viéndolo todo intelectualmente, sino que según nos vamos abriendo a la aspiración espiritual, nada más que hacer que descienda y empezar a atender sin palabras. Viveka funciona primero en sentido negativo, para darnos cuenta de las ilusiones de la vida, es decir, desechando lo que nos sobra, desechando lo que el intelecto nos estorba. Como aspecto positivo, el discernimiento espiritual, Viveka, reconoce las verdades de la vida espiritual por iluminación, para poder ver las realidades ocultas tras las apariencias. Esto es lo que empieza a develar a Maya y nos va a llegar a llevar al primer gran paso que vamos a ver en unos minutos. Solo cuando la luz de la intuición búdica ilumina claramente nuestras convicciones y nuestra fe, la fe es una convicción por búdica o por búdica, vamos a decir, expresión. Se nos presenta como una convicción total, inamovible y comprobable. Y es que podemos marchar avanzando hacia nuestra meta sin vacilar, sin que nos afecten vicisitudes, dificultades y dolores de la vida. Ningún dolor de la vida nos hace, ay no, yo lo habré hecho, ay esto será. No, tenemos la convicción, es lo justo, es lo que es lo que permanece, es lo que es eterno. No hay nada que temer. Cuando la conciencia búdica empieza a expresarse en un hombre de temperamento emotivo, que no tiene no tiene tantos inconvenientes intelectuales, aparece como intenso amor en forma de devoción. Amamos a todo. La naturaleza nos apasiona. La belleza nos arroba. Mientras que en un hombre de tipo intelectual aparece como capacidad de comprender con mucha claridad todos los problemas fundamentales de la vida, aunque no tenga esa tónica exquisita de ese amor irrenunciable, pero sigue siendo amor. Además de percibir la vida como unidad, Buddhi sirve de medio para expresar el Atma, el verdadero espíritu en nosotros, haciendo que cuando hay verdadera sabiduría, se vea la verdad y se la viva como la misma cosa. Una vez que la comprensión es sabia,
se vive sin esfuerzo ninguno. Y se vive porque uno ya es esa verdad. Uno es esa vida. Buddhi, se dice en el Oriente, es el Vahan, el vehículo, la expresión de Vishnu. Es decir, de esa segunda expresión, de una de las tres expresiones de la vida una, de Brahma, del todo que se manifiesta. Para desarrollar Buddhi es necesario el inegoísmo. Nadie con egoísmo puede desarrollar Buddhi. O se expone a los peligros de que hablábamos, que solo puede lograrse por renuncia a todo interés. Se ama, se une a lo amado, la sabiduría de ese amor nos da la convicción de que es lo que es y no se mira más nada. No hay ningún objetivo mundano y nos dedicamos a ayudar y beneficiar a todos los demás seres, a las criaturas de todos los reinos. El servicio constante es la consecuencia de ese estado de amor, de ese estado de unidad. La pureza es otro requisito que lo vimos antes de llegar aquí, pero tiene que nacer en cada ser que determine a espiritualizarse y que posibilite el descenso de la vida una por medio de sus vehículos. Si no es tan puro, no puede descender. Y por ello, no puede haber nada que se retenga de egoísmo, de pensar en la personalidad o de verlo desde el punto de vista de ventaja personal alguna. Fortaleza, inegoísmo y pureza es la triple condición para el progreso evolutivo de Buddhi y por tanto de toda la tríada. Porque de Buddhi depende de que la mente esté iluminada y de Buddhi depende de que Atman se pueda manifestar en nosotros. Así que para poder expresar la tríada superior, Buddhi tiene que funcionar de esta manera y la mente tiene que dejar de ofrecer ningún tinte, ningún colorcillo, ninguna mezcla con la personalidad, que es egoísta, que es dependiente de los vehículos inferiores, etcétera, etcétera. La personalidad conoce por relaciones con las formas. Este es otro principio. Sus vibraciones en la materia, porque ¿cómo se alimenta la mente? Por los 5 sentidos actuales. Si desarrollamos el sexto, el séptimo, eso es de la vida espiritual. Y por tanto, son vibraciones que nada más que podemos percibir en determinada frecuencia. Las luminosas, con los colores, porque no podemos percibir ni el infrarrojo ni el ultravioleta. Las de gusto, las de todas, las de sonoras. La tríada es consciente de la unión con la vida una, que siempre siente y realiza es su vida. Por eso el que conoce por la vía de Buddhi, que ya ilumina a Manas y hace descender a Atma, es y no puede tener duda y no puede tener lucha. Esa es como dijéramos, la clave para saber si estamos ya en el camino correcto o no. Ya no hay lucha. Es esa la causa por la que una vez que la personalidad es trascendida, todas las dificultades y lentitud de la evolución en las primeras etapas desaparecen. De ahí el hecho de que todas las tradiciones sobre los grandes seres sean tan iguales en sus características principales, pues todos han realizado el mismo proceso de expresar en lo temporal la eternidad esencial de la vida. Se manifiesta, claro, en el tiempo, pero sigue siendo la eternidad esencial de todo. La ley es una, y Buddhi es el principio que nos lo demuestra, y la verdadera brújula que nos lleva
a ella, a la ley una. La ley una. No hay dos. Ahí se incluye karma, dharma, reencarnación y cualquiera de las otras leyes del universo. Porque son todas subexpresiones de la ley una, que es esa unidad total. En el libro El hombre, Dios y el universo, que también se los recomiendo para que ustedes puedan ampliarlo desde el punto de vista filosófico, hay una palabra clave que usa el doctor Taini en toda la manifestación de los 7 planos del universo. La palabra Sit, que designa el aspecto básico del lado formal del universo y por cuyo medio se crea este. Su reflejo en el alma individual, es decir, el microcosmo que somos nosotros, del macrocosmo, es Sita. Y es el instrumento por el cual el Jivatma, el verdadero nombre de nuestra mónada, en la manifestación, materializa su mundo individual, que es uno y que es Sita. Sita corresponde a la mente, pero lo pone entre comas, entre comillas, por cuyo medio funciona la conciencia en todos los planos, la que aunque siendo inmaterial, es afectada por la materia. Y por eso es que la purificación es lo único que puede hacer que nosotros remontemos no solo a nuestro buddhi, no solo a nuestro atma individual, su expresión en nosotros individual, sino a esa completa estructura de jivátnica de toda la mónada nuestra en todos los planos, pero que es nada más que unidad. Y esto, aunque parezca en el libro, como lo pone Taini, como de carácter filosófico, su importancia, es también una de las cosas de importancia práctica cuando de verdad incorporamos a nuestro ser esta decisión, este propósito verdadero de nuestra evolución de integrarnos en la unidad. Y eso es porque nos convertimos en el reflejo perfecto de ese universo también perfecto en la esencia, que es la seidad misma de donde procede todo. Cita por ello es como un telón intangible que permite que la luz de la conciencia se proyecte en lo manifestado. Y por eso lo podemos proyectar en cualquier plano y en cualquier acción y en cualquier, como éramos, hecho interno de cada uno de nosotros. Pero el secreto de su naturaleza esencial solo se conoce al lograr la iluminación o el adaptado superhumano. No nos engañemos. Hay que acelerar la evolución y todos los secretos se nos serán dados. Solo es posible saber cuando la conciencia se fusiona con el objeto que se quiere conocer y es por unión. El intelecto solo ve en forma indirecta, incompleta y parcial las formas mayávicas, mientras que Buddhi se identifica con la vida sin el impedimento de la forma. El misterio final de la fraternidad universal, aquí donde venimos, al día de hoy. Este es el día del amor, pero es el día de la fraternidad, y la fraternidad es universal. El misterio final de la fraternidad universal y el de la vida una no se sabrán como sabiduría hasta que se logre la autorrealización. No nos podemos engañar. Vamos a tener siempre fallos en nuestro comportamiento fraternal.
pero recordar lo que dice Luz en el Sendero. Pide al íntimo, al uno, su secreto final, que guarda para ti a través de las edades. Pero aunque la solución completa de este misterio no se alcanza sino en la última etapa, en el umbral mismo de nirvana o liberación, el misterio empezamos a sentirlo desde una etapa muy anterior en nuestro desenvolvimiento espiritual. Se centra en el corazón, se centra en esta petición al uno y a poder identificar en nuestro más íntimo ser esa unidad. Esta sensación, como se le llama, es el reflejo de Buddhi en la mente inferior, en varios grados, de aquella relación íntima que existe al nivel más profundo de nuestra existencia. Como todas las almas son divinas en esencia y tienen en la realidad una, el centro de su conciencia, desde que lo empecemos a tratar de sentir en lo que ahora sentimos como nuestro centro, en nuestro cuerpo más inferior, el hecho de darse cuenta de su mutua relación depende de que perciban su propia relación con la vida una, de la cual todas son expresiones diferentes. De suerte que el misterio de nuestra fraternidad se relaciona con el misterio de nuestro origen divino. La verdadera realización de la hermandad entre todas las criaturas vivientes depende de que realicemos nuestra propia naturaleza divina. Mientras no se alcance esta realización, la fraternidad, que en su verdadero sentido es un hecho en los planos espirituales, no puede significar sino apenas un ideal intelectual o a lo sumo un sentimiento de simpatía y sincera bondad hacia todos. Por eso permaneceremos insatisfechos con nosotros mismos si nosotros de verdad somos serios en nuestra búsqueda. Los problemas del descubrimiento de nosotros mismos, de sí mismos, y de la realización de la fraternidad universal son, por lo tanto, un solo problema y no dos. El único remedio está en nosotros mismos, en resolver nuestro problema, que creemos ahora personal, y descubrir qué es el problema de la humanidad. Las formas corrientes de fraternidad basadas en la idea intelectual o en intereses y sentimientos personales pueden corromperse fácilmente. Si tu hermano no hace lo que tú quieres o te hace daño, empiezas a odiarlo y hasta a querer destruirlo. Esto no ocurre cuando hay fraternidad basada en la percepción intuitiva búdica de nuestro común origen y de la vida una que todos compartimos. Cuando desaparece la relación sujeto-objeto, como pasa en Samadhi, los tres, el perceptor, lo percibido y la percepción, se funden en un solo estado integrado de conciencia y se percibe la realidad del objeto por el sujeto. Y en esa realidad, objeto y sujeto pierden totalmente su aparente división. Hasta ahí podemos llegar. Nos hemos cogido bastante de lo que nosotros traemos mucho más, pero no era posible, sabíamos que nos íbamos a ir, nos disculpan y